Cecilia era una mujer emprendedora, llena de sueños y fiel creyente del amor. Es por eso que decidió descargar una aplicación de citas llamada Tinder que su amiga le recomendó, pues parecía que el método tradicional de conocer gente en encuentros sociales no le había funcionado muy bien. En aquella plataforma se encontró hablando con un chico que decía llamarse Alejandro. Lamentablemente, él no era quien ella pensaba y después de enamorarse de esta fachada que él le mostró, sin darse cuenta, permitió que un hombre y una familia muy peligrosa entrara a su vida y las consecuencias de esto serían absolutamente terribles. Hola amigos, bienvenidos de vuelta. Espero que como siempre estén teniendo una semana maravillosa. Hoy hablaremos del impactante caso de Cecilia Strisowski. Hoy nos trasladaremos hasta Resistencia, la ciudad y capital de Chaco, en Argentina. Entre sus cosas por hacer, este lugar tiene la encantadora Plaza 25 de Mayo, que con el colorido de sus bancos enamoran a quienes la visitan, pero además sorprende en el mes de agosto, pues se torna de color rosado debido a los árboles lapachos. Un espectáculo que la mayoría no se quiere perder. También se puede encontrar el Fogón de los Arrieros, un lugar chaqueño en el que se conjuga un bar y un restaurante, pero que alberga también un museo que muchos describen como único y lleno de historia. En aquella bella ciudad, Miguel Strisowski, un trabajador de una verdulería ubicada en el barrio España, vio entrar a una mujer que de inmediato llamó su atención. Se trataba de Gloria Romero, una exitosa vendedora de autos. Después de una amena conversación, comenzaron a salir y tan solo 2 meses después supieron que eran el uno para el otro, así que contrajeron matrimonio. Producto de aquella unión, nació en agosto de 1994 su primera hija, una hermosa niña a quien llamaron Cecilia Marlene y después vendría otra más a quien llamaron Ángela. Desafortunadamente, con los años, la relación de aquella pareja se fue deteriorando, pues Miguel comenzó a consumir constantemente drogas y alcohol y poco después empezaron los brutales golpes hacia su esposa. En una ocasión, incluso la agarró del cuello tan fuerte que estuvo a punto de quitarle la vida. Pero no contento con esto, este hombre le fracturó 3 dedos y le desfiguró por completo su cara. A causa de esta terrible golpiza, la mujer estuvo en cama durante 3 semanas. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue cuando este hombre golpeó a Cecilia tan fuerte que la madre supo que no podían aguantar ni un segundo más al lado de aquel sujeto, así que pronto empezó un proceso de divorcio. Su hija tuvo que presenciar por mucho tiempo toda esta violencia y en oportunidades incluso se metía gritándole a su padre que no se metiera con su mamá, pero esto en la mayoría de veces empeoraba la situación. Esto le generó a ella ataques de pánico desde muy pequeña y bastante traumas con los que incluso como adulta tenía que lidiar. Después de la separación, Miguel continuaba atormentando a Gloria, esta vez con la amenaza de que se llevaría a sus hijas fuera del país. Es por esto que la madre, con miedo de que su exesposo cumpliera con esto, escapó a la ciudad de Buenos Aires, donde alquilaron un departamento. Allí, las niñas hicieron su primer y segundo grado en una escuela de la zona. Sin embargo, por alguna razón tuvieron que regresar a la provincia de Chaco, aunque Gloria, intentando a toda costa no reencontrarse con el padre de sus hijas, decidió no hacerle reclamos legales ni juicio de alimentos y, caracterizándose por lo trabajadora que era, montó un negocio donde sacaba fotocopias, vendía libros y algunos snacks.
Para este trabajo se levantaba a laborar todos los días sin falta alguna a las 4 de la madrugada, sin que existiera en su vida un domingo o un festivo de descanso. Lamentablemente, la vida le tenía preparada otra prueba aún más difícil a Gloria, pues resulta que sufrió un accidente doméstico en el que estaba terminándose de bañar y al intentar salir se resbaló y cayó sobre el bidet se quebró y una pieza cortante y aguda le atravesó una parte del cuerpo. Esto llevó a que por varios meses recibiera curaciones en aquella herida, de la que debían extraer poco a poco astillas cerámicas para evitar infecciones. Esta situación la dejaría en silla de ruedas e imposibilitada para laborar. Es por esto que en ese entonces Cecilia, que ya tenía 15 años, le debía cambiar los pañales, inyectar medicina, bañarla y todo lo demás que necesitara, aunque lo que más hacía era alentarla, diciéndole: mamá, tenés que volver a caminar. La joven siempre estaba pendiente de su madre, le juraba que la iba a cuidar y que no tenía de qué preocuparse. Afortunadamente, luego de 3 cirugías y casi un año de no poder caminar, Gloria logró ponerse de pie y empezó poco a poco a recuperar su vida. Sumado a eso, Miguel finalmente había dejado de atormentarlas y parecía que había conocido a otra mujer con la que se veía muy obsesionado, así que para fortuna de Gloria, Cecilia y Ángela, nunca más volvió a acercárseles o siquiera preguntar por sus hijas. Cecilia, ahora con más tiempo, pudo enfocarse de lleno en lo que más amaba, que era bailar. Su pasión había empezado a sus 3 años, pues intentó ir a clases de danza clásica, pero le dijeron que no podía practicarla por una leve alineación de la columna que se evidenciaba en la postura de sus piernas. No obstante, eso no la detuvo y entonces le insistió a su madre que la inscribiera en danza árabe, en la que llegó bastante lejos, pues hizo hasta 3er año del profesorado. A Cecilia sus familiares le decían monkey en referencia a la palabra en español mono o simio, debido a lo inquieta que era, pues ya con 20 años parecía que quería estar en todo, tenía instructorados en yoga, alimentación y fitness, también había comenzado a estudiar kinesiología, había descubierto el reiki y ahora era otra de sus pasiones. Además tenía actitudes sanadoras y protectoras con todos a su alrededor, esto precisamente la llevó a que tuviera a los que llamaba sus perri hijos, que eran un total de 6 mascotas cuyos nombres eran Ginny, Carmela, Rufi, Ernesto, Stitch y Mara. A sus 25 años, Cecilia había estado tan ocupada haciendo tantas cosas que nunca se preocupó mucho por encontrar el amor y ahora empezaba a darse cuenta de eso, pues en una cita con su psicóloga le confesó que sentía que hasta ese momento nunca había conocido a un chico para enamorarse y vivir esa bonita etapa, ya que, según sus propias palabras, se la había pasado estudiando y trabajando. Pero sería solo cuestión de tiempo para que finalmente el amor tocara su puerta. Todo inició cuando una amiga le recomendó bajar Tinder, una popular aplicación de citas en la que conoció a un primer hombre. Con este tuvo su primera cita, se vieron durante un mes, pero poco a poco la mujer se desilusionó de él. Un tiempo después, Cecilia y su mejor amigo empezaron a mirarse con ojos diferentes a los de una amistad y ella, pensando que quizás siempre tuvo el amor frente a sus ojos y nunca lo vio, quiso darse una oportunidad romántica con él. Desafortunadamente, aunque tuvieron una relación que duró cerca de los 2 años, las cosas tampoco les funcionaron. A mediados del mes de junio del año 2021, la joven, con ya 26 años, se encontraba nuevamente soltera, así que decidiría darle una segunda oportunidad a Tinder y en esta ocasión hizo match con un chico quien, según su perfil, se llamaba Alejandro, tenía 26 años y era arquitecto. Ambos continuaron hablando por los próximos 6 meses hasta que finalmente se conocieron en persona en el mes de diciembre. Sin embargo, allí ella se dio cuenta de una serie de mentiras que le había estado diciendo, iniciando con que su nombre era César Mario Alejandro Sena y aquel tercer nombre que había usado en la aplicación era uno que nunca usaba en la vida real, pero la mentira más evidente y principal era que él no tenía 26 años
años como le había dicho, sino que en realidad tenía tan solo 18 y recién se había graduado de la secundaria. A pesar de lo anterior, después de una extensa conversación en la que él le pedía perdón por haberle mentido, la situación entre ambos se acomodó. La mujer decidió pasar la página de mentiras y darse una oportunidad con aquel chico que tanto le gustaba y con el que todo parecía fluir de manera tan amorosa y fácil. La pareja comenzó a salir formalmente ese mismo mes, pero Cecilia sentía que él seguía como ocultándole cosas e incluso le contó a una de sus amigas que creía que él tenía otra relación, pues eran muchas las ocasiones en las que quedaban de hacer algo juntos y él nunca aparecía ni avisaba que no iba a ir. Sin embargo, solo hasta que llevaban 6 meses, la joven se dio cuenta que su intuición era cierta, descubriendo que en efecto él tenía otra chica con la que había empezado a salir 3 meses antes de ella. Nuevamente, después de que él le rogara perdón, ambos optaron por continuar con la relación y tratar de esta vez hacer mejor las cosas. No obstante, los obstáculos en el camino de ambos estaban lejos de desaparecer, pues llegaron a la etapa donde serían presentados formalmente ante la familia de ella y luego la de él. Primero fue la de Cecilia y ante ellos, él se presentó tal cual lo había acordado con su novia, como un arquitecto de 27 años y pues todos se mostraron muy a gusto con su presencia, especialmente porque la sonrisa en el rostro de su novia les hacía ver que ella en realidad sentía que había encontrado al amor de su vida y que estaba más que enamorada. Lamentablemente, la reacción no fue la misma cuando conocieron a la familia de César, pues ellos no consideraban a Cecilia lo suficiente digna para ser parte de su círculo social, además de que no estaban de acuerdo en la diferencia de edad que ambos se llevaban, que era casi de 10 años. Esto principalmente porque el joven era hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, una abogada con militancia fanáticamente socialista, quienes tenían una raíz familiar con destacada trayectoria en el ámbito social y político por sus estrechos vínculos con el gobierno de la provincia del Chaco y que lo relacionaba también con la realización de obras públicas, el manejo de planes sociales y la entrega de viviendas a través de organizaciones como Fundación Dr. Saúl Acuña, Fundación Emerenciano Sena y la Cooperativa de Trabajo Emerenciano Sena Limitada. La participación activa de Emerenciano como una figura prominente en los movimientos sociales provinciales inició en el año 2001 cuando fundó el Movimiento de Trabajadores Desocupados en reclamo de oportunidades de empleo y la necesidad de vivienda digna. Posteriormente, este hombre pudo llegar a un acuerdo con el marco de la misión Sueños Compartidos con el objetivo de construir 500 viviendas en terrenos baldíos para los integrantes de este movimiento, quienes serían los que aportarían la mano de obra necesitada para finalizar el proyecto. Sin embargo, todo se vino abajo a inicio del año 2009, cuando apenas ajustaban algunas casas, ya que Emerenciano se opuso a ser auditado para controlar el desarrollo de la obra y el destino de los fondos que le estaban siendo dados. Esto de inmediato hizo que la fundación que lo apoyaba económicamente sospechara de él, así que no quiso continuar con la financiación. Debido a esto, el líder social se mostró furioso y pretendió adueñarse del proyecto, bautizando el barrio con su nombre. El barrio emerenciano se destacaba por tener mejores condiciones en comparación con otros asentamientos de la ciudad de Resistencia, pues contaba con calles pavimentadas, un centro de salud, biblioteca y se estableció un jardín de infantes con turnos rotativos para que fuera al mismo tiempo una escuela primaria, una secundaria e incluso una terciaria, todas llevando claramente el nombre de Emerenciano y que fue polémicamente inaugurado izando la bandera de Cuba abajo de la de Argentina.
Además, este hombre sería protagonista de un escándalo cuando inauguró también un centro deportivo en vísperas del Día Internacional de la Mujer en su barrio y al cual le puso el nombre del feminicida y exboxeador Carlos Monzón, quien asesinó a su esposa y madre de su hijo llamada Alicia Muñiz, estrangulándola y luego lanzándola del balcón. Más escándalos vendrían para Emerenciano cuando fue denunciado por explotación laboral, pues según los obreros que trabajaban para él, solían ser encerrados con candado en la obra de construcción, siendo obligados a trabajar hasta por 16 horas seguidas con un tiempo extremadamente limitado para almorzar y sin descansar ni domingo ni festivos. Además, les quitaba parte de sus sueldos, manifestando que era la cuota para seguir apoyando el movimiento. Quienes no querían o no podían aportar la cantidad que él exigía, ya que sus familias dependían del poco dinero que él les daba por laborar, eran amenazados, siendo sometidos incluso a malos tratos. Los trabajadores tampoco eran contratados formalmente por el líder social y no les permitía abrir cuentas bancarias para recibir sus pagos. Únicamente era permitido el pago en efectivo, según ellos, porque de esa forma él decidía y controlaba con qué parte del salario se quedaba, diciendo que incluso les hacía firmar unos documentos en los que decía que les pagaba 1.500, pero que en realidad solo les entregaba 1.000. Adicionalmente, algunos obreros se habían ganado un subsidio del gobierno del programa Chaco por Voz, en el que los apoyaban dándoles un total de 500 pesos argentinos mensuales durante 3 meses. Sin embargo, cuando iban a ir a reclamarlos, fueron detenidos por Emerenciano, quien presuntamente les dijo que no se molestaran en ir por ese dinero, ya que debían dárselo al movimiento. Si alguno de ellos osaba llevarle la contraria, los insultaba diciéndoles que parecían, según la declaración de estos hombres, prostitutas con esa reclamadera de plata, o si no los humillaba diciéndoles que si no les gustaba cómo eran las cosas, se podían ir del lugar, ya que muchos otros sí querían trabajar con él. Mientras todo esto ocurría, Emerenciano y su esposa afianzaban relaciones con grandes políticos de la zona, entre esos el exgobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, quien fue incluso su padrino de bodas en el año 2014. Por otro lado, Marcela se desempeñaba en el momento en el que Cecilia llegó a sus vidas como precandidata a intendenta de la capital provincial. A ella es a la que muchos medios informativos argentinos describen como el cerebro ideológico detrás de todo el éxito de su esposo, a quien cuando conoció solo era un albañil, mientras que ella era hija de un reconocido abogado socialista y producto de esto estudió la misma carrera de su padre y convirtió a su pareja en un hombre apasionado al igual que ella por el socialismo, haciéndolo estudiar y leer algunos de sus libros favoritos al respecto. Es ella también quien empieza a adoptar la cara del Che Guevara como insignia del movimiento que Emerenciano representaba. Por todo lo anterior y más, este matrimonio tenía muchísima expectativa en que su hijo César fuera el heredero de toda esa parte social y política que ellos habían creado. Sin embargo, Cecilia, muy por el contrario, quería que él se alejara de ese lado de su familia lo más posible y se enfocara mejor en una carrera profesional diferente, cosa que por supuesto no le gustó a Marcela y Emerenciano ni un poquito, y desde ahí empezaron los problemas. Después de la desaprobación de la familia de César, la relación entre ambos comenzó a tambalear. Unos días era muy buena y otros era terrible, una semana de estabilidad y otra de peleas. Además, en medio de esta toxicidad, los dos se volvieron muy dependientes del otro, ya que hacían absolutamente todo juntos y cuando no lo estaban, decían que les agarraba una desesperación y ansiedad. Uno de sus planes favoritos era acudir al gimnasio, donde pasaban gran cantidad de su tiempo. La pareja también solía ser muy activa en Instagram, donde se dedicaban publicaciones en las que se trataban de mi vida, mi king, mi todo.
Incluso en algún punto para la familia de Cecilia esto se volvió un poco extraño, pues pasaron de tener una comunicación constante por mensajes con ella a solo recibir una videollamada en la que ella les contaba que todo iba bien, pero confesándoles que prefería que continuaran hablando así, pues a veces su novio le revisaba el celular y leía todo lo que les contaba, ya que al parecer era bastante controlador y absorbente. A pesar de las dificultades anteriores, el 16 de septiembre del año 2022 decidieron casarse por lo civil. Esta noticia tomó totalmente por sorpresa a Gloria, la madre de la mujer, pues le avisaron con escaso tiempo de anticipación y a duras penas tuvo tiempo para tejer el vestido que su hija le pidió para el evento, pues quería que estuviera hecho por las manos de su progenitora. Por otro lado, la familia de César no solo no tenía conocimiento de la unión de su hijo con su ahora esposa, sino que no habían sido invitados y solo se dieron cuenta de que el matrimonio había ocurrido cuando vieron algunas fotos de esto en Facebook. Cuando Gloria se dio cuenta que los seres queridos de César no participarían en el casamiento, ella quiso hacer entrar a su hija en razón, diciéndole que no veía con buenos ojos que se estuviera casando a las escondidas y que no tuviera la aprobación de los seres queridos de su futuro esposo, y en sus propias palabras le expresó: mira que cuando te casas con alguien, te casas con todo su entorno. Sin embargo, Cecilia igual quiso continuar adelante con sus planes. El plan del par de enamorados incluía también casarse nuevamente el 23 de diciembre, pero esta vez por la iglesia, y de esa forma también realizarían una fiesta más grande y en la que invitarían a todos sus conocidos y familiares. E incluso ya tenían diseñadas las tarjetas de invitación para este emocionante evento que se realizaría en un lugar llamado Rancho El Dorado. No obstante, nada de lo anterior terminaría ocurriendo, pues extrañamente, tan solo 4 días después de firmar su unión frente a un notario, ambos aparentemente presentaron una petición de divorcio. Allí dejaron claro que existían causas que imposibilitaban la vida de ambos en común, que no existían bienes a dividir y que no se daba lugar a compensaciones económicas ni a indemnizaciones de ningún tipo. Pero, ¿qué pasó? Según algunas fuentes, cuando la familia de César se enteró del matrimonio, inmediatamente movieron todas sus fichas y empezaron a actuar para que este se disolviera. Marcela sería quien se comunicaría directamente con Cecilia para ofrecerle una compensación económica de 400,000 pesos argentinos en efectivo a cambio de que firmara el divorcio. También le darían una de las casas que tenían en el barrio emerenciano y otra suma más de dinero para que ella montara un negocio en compañía con su suegra, pero el cual Cecilia administraría. Esta oferta sería aparentemente aceptada por la mujer y de hecho, según su madre, unos días después ella le escribiría para contarle que la mamá de César le había hecho firmar varios documentos, pero que ella no entendía muy bien el contenido de estos. Además, a una de sus amigas le contó a través de mensajes de WhatsApp que su suegra la odiaba y que César no sabía qué hacer al respecto, además de que ella ya se estaba cansando de estar siempre en el medio. También le confesó que Marcela era quien había gestionado el divorcio de ambos debido a una cuestión de dinero y de la herencia de su pareja, expresando en sus propias palabras lo siguiente: no me importa la plata. Es más, no le perdono que vendiera nuestro divorcio. Le puso precio a nuestro amor. Después del divorcio, la relación de César y Cecilia continuó y Marcela al parecer le dio un puesto de trabajo a la mujer, argumentando que como era la pareja de su hijo, comenzó a ayudarla y que se encontraba laborando en la página web de formación profesional de la Escuela Pública de Gestión Social número 2 del barrio emerenciano por medio de un contrato de educación. Y también en noviembre de ese mismo 2022 se dio la apertura por parte de la pareja de una cafetería a la que llamaron Gato Negro, ubicada en Hipólito Yrigoyen 460.
En una entrevista del noticiero Norte Grande Federal, ella hablaría sobre su emprendimiento, cómo este era el sueño de toda su vida y lo muy feliz que se encontraba en ese momento. Además de contarle un poco a la gente de qué se trataba su negocio y de los productos artesanales que se vendían allí. La pareja, aún con sus diferencias, continuaron juntos y bajo la expectativa de que la familia de César les daría una vivienda, se fueron a vivir mientras tanto en la casa de la tía abuela de la mujer llamada Mercedes, y allí finalmente parecía que la relación empezaba a mejorar. O al menos así fue hasta que un comentario de César puso de nuevo su vida amorosa patas arriba. Resulta que las cosas en la cafetería estaban marchando extremadamente bien, el local estaba muy bien ubicado y ya habían ganado una buena cantidad de clientes fieles, así que mientras estaban en una comida en la casa de la mamá de ella, el joven le dijo que por la maravillosa facturación que tenían, ya podían empezar a lavar dinero con el negocio. En ese momento Cecilia se exaltó y de inmediato le dijo que no contara con eso, pues ella no estaba interesada en lo absoluto en ese tipo de maniobras, ya que no querían ningún problema con la justicia. Extrañamente, unas semanas después de esa conversación, el negocio cerraría. Según argumentó la mujer a su madre, fue porque ya no funcionaba. Después la pareja intentó montar en aquel mismo local un gimnasio, pero no terminaron de concretar ese proyecto, y el miércoles 16 de marzo del año 2023, Cecilia anunciaba a través de una publicación en Facebook que estaba vendiendo todos los elementos que hacían parte de su comercio. El martes 3 de mayo de 2023, las cosas en la relación de estos jóvenes se pusieron bastante agresivas y Cecilia, buscando a alguien para desahogarse, le escribió a su amiga alrededor de las 3:20 de la tarde los siguientes mensajes. Estoy muy triste. Pasó algo muy feo hoy entre César y yo y necesitaba decirle a alguien, pero no sé con quién hablarlo tampoco. Su amiga preocupada le pregunta que qué pasó, ante lo que la mujer le responde: se arruinó todo, todo. Y ahora no sé qué hacer. Siento que desperdicié casi 2 años de mi vida, que todo me daba vueltas alrededor de él. No me di cuenta que dependo tanto de él hasta hoy. Si él se va, me quedo sin nada. Todo, hasta mi trabajo, depende de él. No solo mi vida emocional, el amor que le tengo, los sueños que teníamos juntos. Pero si me quedo, sé que puede volver a pasar lo de hoy y tengo miedo de que vuelva a pasar. Estábamos discutiendo por una pavada y me dijo: cerrá el orto. Y yo me quise bajar de la camioneta y me metió de nuevo a la fuerza. Pero es la primera vez que es violento conmigo y me dio miedo. Si muestra algún indicio violento otra vez, voy a terminarlo todo. Ya pasó el límite. Hoy vi mi vida delante de mis ojitos. Ante esto, la amiga le responde: vos misma me dijiste que en algún momento él tuvo ataques violentos o de lastimarte. Y Cecilia le dice: pero a él mismo, jamás conmigo. Dando a entender que solía ser agresivo, pero nunca llegando hasta el punto en el que se metiera con ella. Una semana más tarde, Cecilia acudiría a una consulta con su psicóloga, donde le contó sobre una pelea que había tenido con Marcela y también sobre aquel episodio de los chats donde había sido víctima de violencia verbal y física por parte de César. En la sesión siguiente con esta profesional, la mujer le contaría que había decidido con su novio arrancar terapia de pareja y que eso la tenía muy contenta. Además de que su compañero sentimental también había consultado con una psiquiatra con la que había iniciado un tratamiento que incluía medicación para su condición mental. Sin embargo, la consulta más clave sería la del lunes 30 de mayo, en donde Cecilia le contó a su psicóloga que su suegra había hablado con ella y que le había propuesto un viaje a la ciudad de Ushuaia por motivo de acomodo político, en el que tanto ella como César se podrían ir a vivir allí y que además ya contarían con un puesto de trabajo asegurado. Ella aceptó entusiasmada la propuesta, viendo esto como la forma perfecta en la que finalmente podría vivir su amor con su novio sin la opinión, o más bien como la validación, de tantas personas a su alrededor.
Lamentablemente, este sería solo el anzuelo que la llevaría a ser víctima de un terrible crimen. La mujer comenzaría a planear todo para su viaje, pero principalmente cómo iba a solucionar el tema de sus perritos, ya que tenía que encontrar una casa donde ellos pudiesen estar cómodos y tranquilos en el nuevo lugar. Sin embargo, después de mucho pensarlo, tanto César como ella decidieron que lo mejor era primero viajar para ver las opciones y firmar un contrato de vivienda allí y después regresar por ellos. Mientras tanto, ella empezó a buscar en Google cosas como cómo armar una valija, qué se puede llevar en una valija en un avión, dónde comprar chocolates en Buenos Aires y dónde tomar el mejor café en Buenos Aires. Esto último era porque la ruta que ellos harían era una que salía desde Resistencia, donde ellos se iban a ir en la camioneta de César hasta Corrientes y desde ahí tomarían un vuelo hacia la ciudad de Buenos Aires, desde donde se irían nuevamente en un vuelo a Ushuaia. El miércoles 1 de junio era el viaje. Mercedes, la tía abuela de Cecilia, salió a despedir la pareja y recuerda que la joven le dio un fuerte abrazo y le pidió que le diera muchos besos. Luego observó cómo César subió la maleta de ella en la parte de atrás de la camioneta y en ese momento se percató del poco equipaje con el que iba él a comparación del de su sobrina, así que le dijo: ¿y vos vas a llevar eso nomás? Mira que hace frío. Ante lo que él respondió que era porque se iba a comprar ropa apenas llegaran a Buenos Aires. Cabe destacar que en Chaco las temperaturas son elevadas, mientras que en Ushuaia las condiciones son bajo cero, así que eso fue algo que le llamó la atención a Mercedes, pero poco después solo los vio partir. En la madrugada del ya viernes 2 de junio, cerca de la 1 a.m., Cecilia le escribió a su hermana Ángela: ¿estás despierta? Ella le respondió que recién se despertaba y le preguntó que qué ocurría. La mujer entonces le escribió que no pasaba nada, pero que como se iba para el sur, quería despedirse en caso de que se cayera el avión. Ángela, tratando de calmarla, le dijo que sí sabía que hay menos posibilidades de que tenga un accidente en un avión que en un coche. Además, le deseó que tuviera un lindo viaje. Ante esto, Cecilia solo le respondió con un gracias, te amo. La hermana después le empieza a contar que estaba un poco enferma de la vesícula y la mujer le pregunta que si ya tomó algo. Ya cuando amaneció a las 7:43 a.m., Ángela le escribe a su hermana para preguntarle que si ya habían llegado, ante lo que Cecilia le responde a las 8:20 de la mañana que apenas iban para Corrientes y que ya de ahí a Buenos Aires y que el domingo era que viajaban a Ushuaia. Sin saberlo, esas serían las últimas palabras que Ángela intercambiaría con su hermana. Cecilia solía estar en constante comunicación con sus familiares, pero especialmente con su madre. Es por eso que cuando ella dejó de contestarle las videollamadas el día en el que partiría a Ushuaia, esto se le hizo sumamente extraño, pero más raro era el hecho de que los mensajes escritos sí los contestaba con inmediatez. No obstante, cuando Gloria le pedía fotos a su hija de los lugares en los que estaba, ella le sacaba excusas o le decía que las iba a tomar con el celular de su novio, ya que el de ella se le había dañado para esa función y que después se las enviaría, aunque esto claramente nunca pasaba. El lunes 5 de junio, cuando se supone que la mujer ya estaba en Ushuaia, se ajustaban ya 3 días desde que su madre la había visto por última vez. Poco después, César se comunicaría con ella y cuando Gloria le preguntó por su hija, este le manifestó que habían tenido una fuerte pelea antes del viaje y que ella había decidido irse sola a Buenos Aires, pues allí tenía un amante con el que se había escapado. A la madre esto le pareció sumamente extraño, pero nuevamente intentó comunicarse con su hija y le fue imposible, así que al día siguiente le mandó el siguiente texto a la joven: Cecilia, quiero una videollamada en donde te vea. Vino la policía buscándote como desaparecida. Si no te comunicas para mañana, hago la denuncia. Te están buscando porque un tipo de los que trabaja con Emerenciano te denunció. 2 policías quieren saber dónde estás. Me pareció todo muy raro. ¿En qué mierda te metiste?
Rápidamente recibe un audio de su hija que solo duraba 2 segundos. Sin embargo, se dio cuenta que este era de otra conversación que habían tenido en el pasado, así que esto encendió más las alarmas en la madre, quien ya sospechaba que algo malo tendría que estar ocurriendo para que la joven tuviera esa actitud tan extraña. Sin embargo, lo que terminaría de confirmar esto sería el mensaje que ella le mandaría después, en los que incluía 2 capturas de pantalla del chat con su ex esposo. El texto decía lo siguiente: debería decirte la verdad, pero estoy cansada de todo. Prefiero que me dejen de joder. Pregúntale a César si querés la verdad. Ya tengo suficiente, ya lo mandé a la mierda y para que sepan, hace tiempo empezamos los trámites de divorcio. Las imágenes del otro chat mostraban que César le escribió a Cecilia: volvé por favor. Luego le ruega que le responda los mensajes a su familia, ya que ellos estaban muy preocupados porque ella había desaparecido, escribiendo también lo siguiente: no puedo seguir fingiendo que estoy con vos en una historia de amor falsa. Deciles la verdad. Decile que me corriste y contales con quién estás de verdad. No te voy a seguir cubriendo más. Tu familia está preocupada y quiere saber qué pasa. Te doy 1 hora. Luego vendría un gran párrafo en el que César le mencionaba unas aparentes agresiones físicas que ella le había hecho, además de algunos bienes materiales que él le había dado para tenerla contenta. En el texto se leía: si no querés estar más conmigo, está bien, no te jodí por nada, dejé que me pegues, te dejé mis cosas. Me pediste la moto, te di la moto. Me pediste las teles y las cosas y te las di. Lo único que te pedí fue el local. Y si no te pedí que te quedes, fue porque ya tomaste una decisión y me pegaste. Dios mío, nunca antes me habías pegado, nunca antes me habías gritado esas cosas. Y si quieres decirle a tu mamá que ya no estamos juntos, decile todo, que nos divorciamos, que vos me guampeaste y que yo te guampeé. Por guampear, este chico se refería a ser infiel. Cuando Gloria obtuvo esta información, no dudó ni por un instante en irse de inmediato a la comisaría más cercana a poner la denuncia por desaparición de su hija, la cual se hizo oficial ese mismo martes 6 de junio, señalando directamente a su pareja como el principal sospechoso. Lo primero que los detectives hicieron fue solicitar informes de geoconexiones que confirmaban que los celulares de Cecilia y César estuvieron juntos hasta el 6 de junio, que fueron apagados al mismo tiempo. Además, mediante registro de las empresas de transporte, se pudo conocer que la mujer en realidad nunca había salido de la provincia del Chaco, es decir, que jamás tomó un avión hacia Buenos Aires. Sabiendo esto, el miércoles 8 de junio, César fue llamado a brindar su declaración ante las autoridades y allí declaró que el viernes 2 de junio había estado con su novia alrededor de las 9 de la mañana en la casa de sus padres y que estando allí se había formado una fuerte discusión entre los dos por cuestiones económicas, en la que ella, furiosa, se había ido del domicilio saliendo por la puerta lateral en vez de la principal y llevándose consigo su mochila en la que estaba el celular de ella, pero que también estaba el de él y su billetera. Después de eso, él dijo que se había ido de allí a las 10:46 de la mañana para ayudar a su madre con su campaña, aunque regresó de nuevo a las 11:41 am a su hogar y después se vuelve a ir a la 1 de la tarde. Además dijo que intentó ponerse en contacto con ella después de que se fue a través del celular de su madre, pero pues que todo había sido en vano, así que solo se quedó en su casa con la esperanza de que Cecilia lo llamara para que arreglaran las cosas, diciendo también que para evitar problemas no quiso ir hasta el domicilio de ella, pues pensaba que si no se había comunicado con él era porque todavía estaba muy enojada. Una versión bastante conveniente, teniendo en cuenta que para ese punto se descubrió también la que sería la última imagen de Cecilia antes de su desaparición y la que la muestra exactamente a las 9:14 de la mañana llegando a la casa de sus suegros, pero la misma cámara de seguridad jamás la registró saliendo de allí, o
al menos no por sus propios medios, y es a partir de este momento que se empieza a barajar la posibilidad de un posible homicidio. Cuando se le preguntó a César qué estuvo haciendo los días después de la desaparición de su pareja, este manifestó que estuvo haciendo campaña política con sus padres, principalmente con su madre, con quien incluso se tomó una foto en la que ambos se veían satisfechos con la labor que hicieron por esos días. De hecho, el día de la declaración de su hijo, ella interrumpió su campaña para ir a acompañarlo, y también fue entrevistada por algunos periodistas en donde se le ve como intentando dar una explicación sobre lo ocurrido con la pareja de su hijo, pero se nota como un poco enredada en la explicación, diciendo que a César solo lo acusaban por ser un varón e incluso cuestionando las acciones de la madre de la víctima para dañar el buen nombre de su familia. ¿La discusión de la que hablas, Marcela, que viste, presenciaste, se dio en tu domicilio? Sí, se vio en mi domicilio, la chica salió bien, digamos, en el sentido, pero fue una discusión y se fue, pero no sabemos dónde fue. Por eso es lo que yo digo, pero yo me puedo discutir, me puedo ir, pero puedo volver al otro día. Ese fue mi pensamiento, por eso nosotros nos salimos a hacer todo este circo. Lo que yo no entiendo es cómo una mamá, a 2 días que supuestamente desaparece la hija, hace todo esto dentro de los medios de comunicación y no fue a hablar conmigo. Yo me pregunto por qué no fue a hablar esa mamá conmigo. Eso es lo que me pregunto, aunque sea enojada, aunque sea lo que sea. Como yo digo, ¿Hoy hablaría con la mamá? Por supuesto que sí, es más, con la mamá, con el papá, que a pesar de que al papá le hicieron lo mismo, porque también tuvo problemas con su papá, digamos, siempre lo incriminaron a su padre. Yo no tengo problema, pero nadie quiso hablar conmigo. O sea, me dicen de todo de nosotros. Yo he intentado hablar con la señora, pero jamás ha hablado conmigo desde que tiene la relación con mi hijo. O sea, nunca. Pero digo, soy pública, todos saben dónde yo vivo. ¿Cómo no llegó? ¿Cómo no fue al barrio? Inclusive que en el barrio cualquiera puede decir vino a buscar a la mamá de Cecilia. Eso no fue a ningún lugar. O sea, eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Cómo una mamá preocupada por su hija sale por los medios y no viene directamente donde ella entiende que puede estar la cuestión? Entonces, eso es a lo que yo hago referencia y lo que pido que se investigue quiénes eran esos que le avisaron, cómo fue, o sea, que haya una investigación paralela, que investiguen todo lo que tengan que investigar a mi hijo. Yo ofrezco todo, ofrezco el barrio, ofrezco mi casa, ofrezco las compañeras, ofrezco todo, pero también quiero que investiguen esta señora de dónde sacó lo que dijo, en primer lugar, de dónde sacó Livelo todas esas cosas que dijo, de dónde sacó, de dónde sacaron los medios de comunicación un montón de cosas de mi hijo. O sea, yo quiero saber, digamos, porque es varón. Bueno, yo no tengo la culpa de haber parido un varón. Al salir de la comisaría, César brindaría una entrevista a los medios de comunicación donde se le veía afligido por la desaparición de su novia y deseoso de colaborar con las autoridades, incluso diciendo: puedo dar la posibilidad de que los efectivos vayan, que se queden a vivir en mi casa, que miren todo lo que necesiten. Les di toda la información que tenía, que ella me confió y que prometí que nunca le iba a contar ni a su familia. Finalizando con un, abro comillas, tengo miedo de que algo le pase. Esto lo dice mientras hace unos gestos con su boca, casi como poniendo una sonrisa, aunque percatándose de esta rápidamente y cambiándola por un gesto que se podría interpretar como de tristeza. En algún punto también mira directamente a la cámara mientras dice: no sé qué hacer, con una sonrisa en el rostro, pero con la voz quebrada, una actitud bastante ambigua dadas las circunstancias. Dije todo lo que sabía. No, te digo la verdad, en general no me molesta. La situación mediática hacia mí ni hacia mi familia es normal. Toda la vida lo viví, solamente me duele la situación y que no sé qué pasa. Y si puedo dar la posibilidad de, como le dije a los efectivos, que vayan, que se queden a vivir en mi casa si quieren, que vean todo, que miren lo que necesiten. Les di toda la información que tenía, hasta información que ella me confió, que le prometí que nunca le iba a contar ni a su familia, y les conté a ellos, di todo lo que tenía, pero tengo miedo de que le pase algo. Y eso es todo, digamos. ¿Tenés una idea? ¿Sabés dónde puede estar tu expareja? No,
No. ¿Pudiste explicarle todo completamente, digamos, a los efectivos? ¿Cómo fue ahí adentro? Bien, debo darle las gracias a todo el personal de la comisaría tercera. Fueron muy comprensivos hasta cuando me puse sensible, digamos. No es una situación fácil, no se lo deseo a nadie, pero bueno, no podía hacer mucho más. Espero que al menos sirva de algo, espero que le dé un indicio de dónde buscar, de dónde ir, pero no sé qué hacer. Parece ser que la policía gustosamente aceptó la invitación del chico, pues poco después allanaron la vivienda de la familia Sena y allí encontraron pistas cruciales que les darían buenos hilos conductores para descubrir la verdad de lo ocurrido a Cecilia. La revisión duró aproximadamente 5 horas. Iniciaron utilizando un georradar para intentar determinar si los restos de la joven habían sido escondidos bajo el cemento del domicilio, pero los resultados dieron negativo. Luego, a través del uso de luminol, revisaron la habitación que pertenecía a César y esta arrojó claros rastros de sangre humana, la cual, después de ser cotejada, resultó que pertenecía a Cecilia. Como si fuera poco, tan pronto como se supo esto, fueron llegando más y más pistas para armar este rompecabezas. Resulta que revisando con más detalle las cámaras de seguridad ubicadas en la zona donde vivía la familia Sena, se descubrió que un camión de mudanzas había llegado a este domicilio para recoger un colchón, una parrilla, 2 mesitas de luz y un sillón rojo que ellos mismos habían donado a una familia en el barrio emerenciano. Cuando los detectives supieron esto, de inmediato se fueron para aquella área y encontraron a las personas que tenían esos objetos y los que tuvieron que devolverlos para que se les realizara exámenes de ADN. Los resultados, al igual que en la oportunidad anterior, dieron positivo para sangre humana y esta pertenecía también a Cecilia. Ahora, las autoridades tenían la certeza de que la joven había sido asesinada en la casa de la familia Sena. Adicionalmente, haciendo un recorrido en aquel barrio, también encontraron en una de las vías una maleta quemada, unos pedazos de tela de una mochila color rosa, un anillo y otros objetos todos quemados. Un hallazgo clave teniendo en cuenta que la víctima iba a realizar un viaje antes de que se le perdiera su rastro. El chofer que realizó la mudanza también complicó aún más a los implicados, pues fue quien dio 2 nombres de interés a la policía. Estos eran Fabiana González y su esposo Gustavo Obregón, quienes contrataron sus servicios, y los que trabajaban para Marcela y Emerenciano, los padres de César Sena. Luego, estas 4 personas fueron llamadas a rendir declaración y los primeros en llegar serían los empleados de la familia. Fabiana, que se describió como la mano derecha de Marcela, declaró durante 4 horas ante la fiscalía, pero su declaración no arrojó mucha información importante, ya que se creó una serie de protestas afuera de la estación, dirigidas por su jefe, quien les pedía a sus seguidores que entraran a rescatarla a la fuerza, y entre más de 20 mujeres rompieron una barrera policial para cumplir con este objetivo. Sin embargo, a diferencia de Fabiana, su esposo sí logró quebrarse rápidamente ante la presión de las autoridades y minutos después confirmó lo que ya se sospechaba. Cecilia había sido asesinada el mismo día de su desaparición. Según el relato de Gustavo, su jefa Marcela le envió un mensaje el día viernes 2 de junio alrededor de las 5 de la tarde donde le decía: anda a ver a casa, parece que hay un cuerpo y tengo miedo porque a César lo vi lastimado. Nosotros estamos por salir con Emerenciano, vamos al barrio. Él, ante la gravedad del asunto, se fue de inmediato para allí y empezó a buscar por todos lados hasta que ingresó a una de las habitaciones y allí encontró un bulto largo en una esquina cerca al baño. Cuando se acercó para observar con mayor detenimiento, hizo un macabro hallazgo. Era el cuerpo de Cecilia. Rápidamente salió de allí y llamó a su esposa. Ella, al notarlo nervioso, le preguntó qué ocurría, ante lo que él respondió lo mismo de siempre.
Luego, a las 5:05 p.m., el hombre sale de la vivienda y se ubica al frente de esta, por lo que es captado por la cámara del vecino y allí se le ve hablando por celular, aparentemente con su jefa, a quien le confirma que en efecto hay un cuerpo en la vivienda. Marcela le dice que se comunique con César para que se vaya para el domicilio, pero advirtiéndole que no le cuente que ellos ya saben del hallazgo para que no se asuste, y también le pidió que no le contara nada a Emerenciano. A las 5:16 nuevamente es captado por esta cámara, esta vez sentado en la acera con las manos en la cabeza y al lado se encuentra su esposa, quien había llegado a pedido de él. Más tarde, Gustavo realiza otra llamada, esta vez aparentemente a César, a quien le pregunta que si se demora mucho para llegar a casa, ante lo que el chico le responde que por ahí media hora. El trabajador entonces le dice: bueno papi, yo te espero, y se termina la llamada. Cuando César llegó a su casa, parqueó su camioneta metida en reversa en el garaje y después se dirigió a Gustavo para pedirle que le ayudara a subir aquel bulto al vehículo, porque después ambos se irían cerca del paraje Tres Horquetas, ubicado en el Campo Rossi, en inmediaciones de uno de los predios de la familia Sena. El trabajador le contestó que no, que porque estaba asustado y nervioso. Entonces el joven le dice que no hay problema y que entonces le trajera como unos bidones de gasolina que estaban en la parte de atrás y que los subiera al carro, y él lo hizo. Alrededor de las 8 de la noche llegaron al campo donde, según Gustavo, había un montón de leña apilada en la que luego César puso aquel bulto y pues todo lo demás que había llevado y empezó a quemarlo. El empleado dice que recibía constantes llamadas de Marcela, pero que debido a la poca señal, él solo le respondía por mensajes. Se ajustaban ya unos 40 minutos desde que el fuego estaba al rojo vivo y salía un olor feo, y el hombre notó como el hijo de su jefa tenía 2 celulares en la mano en los que escribían uno y después escribían el otro. Esta revelación le hizo entender a las autoridades que en realidad no era Cecilia quien se comunicaba con su familia, sino que era César quien intentaba armar una coartada que lo librara del crimen. Es decir, las últimas palabras reales que vinieron de Cecilia fue cuando se comunicó con su hermana en la madrugada y después en la mañana, donde le contó lo del viaje. Después de esa parte, todo habría sido orquestado por César. El fuego en el que se calcinaba el cuerpo de la víctima se estuvo alimentando al parecer durante 3 o 4 días y finalmente el lunes 6 de junio, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, es cuando César y Gustavo le dieron fin a su plan macabro, pidiéndole prestada una pala ancha a Gustavo Melgarejo, quien era otro empleado de la familia Sena y al que seguiré llamando por su apellido. Parece ser que con aquella herramienta terminaron de triturar los restos de la mujer, los guardaron en una bolsa y los arrojaron a un río cercano. También se deshicieron de los otros objetos que, como ahora sabemos, algunos de ellos los arrojaron en el barrio Emerenciano. Las autoridades se dirigieron prontamente a la zona donde aparentemente estaban los restos de la mujer y allí pudieron encontrar algunos huesos humanos, pero también se halló un dije en forma de cruz que era parte de un collar que a Cecilia siempre se le veía usando y el que su familia reconoció que le pertenecía. Melgarejo, el señor que prestó la pala, fue puesto por las autoridades como sospechoso, pues al principio se mostraba reacio a colaborar con la justicia e incluso dio pistas falsas sobre lo ocurrido, diciendo haber visto a la mujer amordazada en una camioneta, lo cual no era cierto, pues ya se sabía que ella había entrado por voluntad propia a la casa de sus suegros y allí mismo había sido asesinada y no en la camioneta. Además, a este sujeto se le acusaba de haber sido el encargado de mantener el fuego vivo y de asegurarse de que nadie se acercara a la fogata, junto con la ayuda de su esposa llamada Griselda Reynoso. Es por esto que ambos fueron detenidos, acusados de encubrimiento del delito. Ajustando con esto ya 4 personas detenidas: Fabiana, Gustavo, Melgarejo y Griselda, pero aún faltaba interrogar a la abeja reina y a su esposo, es decir, Marcela y Emerenciano.
El primero en hacerlo sería Emerenciano y según fuentes oficiales no aportó datos relevantes para la investigación, más allá de revelar que se fue de la casa entre las 7 y 7:30 de la mañana. Su esposa, por otro lado, manifestó haberse retirado de la vivienda a las 9:11 de la mañana, es decir, 3 minutos antes de que Cecilia y su hijo entraran a la vivienda. Aproximadamente 1 hora y media más tarde se encuentra con su hijo, quien va a ayudarla en la campaña, pero al notarlo colorado, con un rasguño en el cuello y una herida debajo de la barbilla, le preguntó discretamente que qué le había ocurrido, ante lo que él manifestó que se había peleado con su novia. No obstante, como habían más personas alrededor, Marcela dice que no ahondó mucho en el hecho. Luego, a las 12:16 del mediodía, ella y su esposo regresaron a su vivienda y ya en la intimidad habla con su hijo, a quien lo nota bastante nervioso y le ofrece un té. Él de inmediato se pone a llorar, pero no quiso ahondar en lo que le pasaba y ella tampoco como que quiso preguntarle más, ya que a la 1 de la tarde él debía salir en su vehículo, por lo que le daba miedo que debido a los nervios tuviera un accidente. Pasadas las 4 de la tarde, Marcela se despertó de una profunda siesta y mientras iba en camino a organizar la ropa para planchar, notó que una de las habitaciones tenía la puerta medio abierta, cuando usualmente siempre todas estaban completamente cerradas, así que esto le llamó la atención y se fue a revisarla. Sería justo ahí cuando notó un bulto de color marrón o gris, similar a una bolsa de boxeo debido al tamaño. La mujer manifestó que de inmediato pensó que se veía parecido a un cuerpo, así que salió asustada de allí y justamente escuchó a Emerenciano subirse a la camioneta y después gritarle "vamos". Ella dice que de los nervios prefirió callar y no contarle siquiera a su esposo, pero entonces procedió a escribirle a Gustavo para que él fuera y verificara lo que había en este bulto, poniéndole la palabra cuerpo en el texto, pues eso es lo que ella dice que creyó haber visto. Cuando su empleado le confirmó lo que era, ella nuevamente optó por guardar silencio, pues quería esperar a hablar con su hijo y que le explicara lo ocurrido. Sin embargo, dijo que en ningún momento de aquel día tuvo la oportunidad de hablar con él, pues siempre habían otras personas presentes. Una versión que no concuerda del todo con la de Gustavo, quien mencionó que ella estaba en constante supervisión de los hechos, incluso cuando estaban incinerando a la víctima. Aunque para este punto se puede pensar que en realidad Emerenciano no estaba involucrado en lo ocurrido, pues fue el primero en irse de la casa a las 7:15 y prácticamente ni sabía de lo que estaba pasando. La fiscalía apunta a que él era tan responsable como su esposa e incluso expusieron un audio en el que él se comunicó con Gustavo también ese día para pedirle que estuviera muy pendiente de su hijo y que estuviera en contacto con él, porque le daba la impresión de que estaba teniendo algún drama, diciendo en sus propias palabras: ocúpate de eso, de él, ¿sabes? Así que, y el César va a Colonia Elisa con la Riti, creo que va, o sea que va a cambiar de menú hoy, y después va a venir a dormir acá, en casa. Así que estate mucho en contacto con él, cosa que cuando llega te pega a él y trata de que se quede acá, comerle la oreja que se quede, porque me pica que está teniendo algún drama por ahí, ¿sabes? Y ocúpate de eso, ¿sabes? No le diga a nadie eso, ¿sabes? Que quede entre yo y vos nomás. Nos vemos. Esto para los fiscales era una prueba de que él sabía del crimen y de que además le estaba ordenando a su empleado que se encargara de eso, y con eso refiriéndose al cuerpo de la víctima que estaba oculto en aquel bulto. Al reunir todos los testimonios anteriores y juntarlos con las grabaciones de las cámaras de seguridad, la fiscalía hizo una reconstrucción de los hechos en los que apuntaba que el asesinato habría ocurrido entre las 12:16 del mediodía y la 1 de la tarde de aquel viernes 2 de junio. Algunas de las razones por las que se cree que esa fue la franja horaria del delito es porque Gustavo declaró que en la mañana no vio a César con rasguños en el cuello, pero que después de la 1 p.m. ya los tenía, y otra de las razones es porque entre las tantas búsquedas que Cecilia hizo emocionada por su viaje, hubo una que realizó específicamente a las 17 de la mañana en la que buscó en Google
todo el chocolate que puedas comer en Cava. Eso hace pensar que para ese momento ella aún se encontraba con vida y que fue cuando su novio regresó pasadas las 11 a.m. que los hechos se dieron. El móvil del crimen había sido meramente económico, sumado al repudio que la familia Sena aparentemente sentía hacia Cecilia por haberse casado con su hijo. Y es que aquí viene algo bomba, pues imagínense que se confirmó un tiempo después que la presunta firma que Cecilia había puesto cuando firmó, valga la redundancia, el acta de divorcio con su esposo, ni siquiera era realmente de ella. O sea, le falsificaron hasta su firma con tal de que terminara el matrimonio con César. Eso tendría todo el sentido del mundo, teniendo en cuenta que ella jamás le mencionó a sus familiares que se había divorciado como tal, y es que ahora sabemos que ni ella misma sabía que lo había hecho, pero como si fuera poco, acá se viene otra información aún más bomba, pues resulta que el supuesto viaje que Marcela le había ofrecido a Cecilia a Ushuaia, en realidad nunca existió y su suegra jamás siquiera había intentado comprar los tiquetes. Lamentablemente, eso habría sido el anzuelo perfecto que usaron para atraerla hasta la vivienda Sena, donde le dieron la muerte. Una muerte que, según se apunta, no habría sido posible sin los terceros relacionados. A ellos se les pretende imputar los siguientes delitos. A Emerenciano Sena y a Marcela Acuña se les acusa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género como coautores del mismo. A Gustavo Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Griselda Reynoso se les acusa el delito de encubrimiento agravado. Por último, a César, los detectives del caso le pudieron sumar una prueba más al expediente y esta se dio cuando revisaron su celular y en este encontraron una serie de búsquedas que, como si fuera poco con las pruebas anteriores, lo involucraban aún más en lo ocurrido, pero además demostraba que el crimen había sido totalmente premeditado. Estas eran unas búsquedas que él había realizado en YouTube. La primera de ellas tenía fecha del jueves 1 de junio a las 6:43 de la tarde, es decir, un día antes del crimen, y lo que este chico buscó fue cómo luxar un brazo. Al otro día, presuntamente después del crimen, realizaría las siguientes búsquedas. Primero, ¿qué pasa con el alma del ser querido que muere por forma violenta? Segundo, muertes violentas, ¿qué pasa con el alma? Tercero, almas de personas asesinadas. Cuarto, mente de un asesino. 5. Un asesino siente remordimiento. Y por último buscó, ¿puede un revólver usar silenciador? Además, vio gran parte de un video de YouTube titulado "Así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia". Debido a que César practicaba jiu-jitsu, una de las hipótesis de las autoridades sobre cómo murió la víctima es que su novio quizás la había tomado por la espalda para luego ahorcarla presionando su brazo sobre el cuello, y esto explicaría las marcas compatibles con arañazos que él tenía en su cuello. Otra de las hipótesis que se manejaba era que Cecilia pudiera estar embarazada, ya que ese era su más grande deseo, pero al contrario de esto, ese parecía ser el peor miedo de la familia Sena, quien nunca quiso que esta chica formara parte de su círculo, y sin duda este podría haber sido otro motivo de peso para que ellos hubieran decidido tomar cartas en el asunto y poner fin definitivamente y a la fuerza a la relación de su hijo con la bailarina varios años mayor que él. El ginecólogo de la mujer daría testimonio frente a esto, diciendo que el 21 de enero de 2023, Cecilia fue a una consulta donde le dijo que quería regularizar su ciclo menstrual para quedar embarazada, así que eso en definitiva entraba entre las posibilidades por las que algunos quisieron deshacerse de ella. Lastimosamente, debido a que no había un cuerpo que pudiera ser analizado por los forenses, esta hipótesis únicamente podía quedar en eso.
Por todo lo anterior, a César se le acusaba del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género como autor del mismo. La Fiscalía pidió prisión preventiva para los 7 implicados en el asesinato de Cecilia y el tribunal respaldó esta decisión considerando que hay suficientes pruebas para mantenerlos privados de la libertad mientras se continúa desarrollando el caso. El proceso para que la causa se eleve a juicio oral ha estado un poco lenta, principalmente por la continua postergación de las audiencias por parte de los integrantes de la familia Sena. Entonces, increíblemente, a más de un año del feminicidio de Cecilia y con todas las pruebas que la Fiscalía tiene lista para exponer, aún la familia de la víctima no logra obtener justicia. Aunque lo más reciente no precisamente respecto al caso de Cecilia, sino a los personajes Marcela y Emerenciano, es que en febrero de 2024 sumaron una nueva acusación a su prontuario, pues resulta que salió a la luz una denuncia hecha por allá en el año 2010 por el apoderado de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, en la que se les acusa a esta pareja por explotación laboral y trata de personas, esto viniendo de las acusaciones que ya les había mencionado antes de que presuntamente encerraban con candado a los trabajadores o que les quitaban parte de su salario. En todo caso, esa denuncia estaba un tanto olvidada, pues ellos con sus buenas relaciones políticas pudieron ahuyentarlas, pero ahora que ya se encontraban acusados de otro delito, pudieron hacerlo y la sentencia que les impuso un juez fue un embargo de 31 millones de pesos de su patrimonio. La falta de un cuerpo es uno de los puntos centrales en la estrategia de la defensa de los Sena, quienes insisten que los fiscales no tienen suficientes pruebas, especialmente sobre Marcela y Emerenciano, que lo relacione con el asesinato de la víctima. No obstante, la Fiscalía está confiada que con todo lo que han recogido hasta este momento podrán lograr una condena ejemplar para todos los acusados. La muerte de Cecilia fue un impacto enorme para la sociedad argentina, que se ha acostumbrado a escuchar cómo todos los días mueren las mujeres víctimas del odio. Sin embargo, este caso no fue uno más. La planificación y la crueldad de dichos actos sientan un precedente único donde el poder y el machismo siempre terminan llevándose todo por delante, incluso la vida de una joven inocente. Esto sería todo por la historia de hoy. Espero que la narración e investigación haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por escucharme. Estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla este caso, pero probablemente va a tomar muchísimo tiempo hasta que haya como un desarrollo. Entonces por eso les quise traer como una primera parte de lo que será este mediático caso, y ya si ustedes se dan cuenta también de alguna actualización me van contando por acá para que estemos como pendientes de esa parte, porque obviamente pues en este caso en particular no hay una condena todavía. No me queda mucho más para decir, así que nos vemos en una próxima oportunidad, no sin antes recordarles que se cuiden muchísimo, por favor, en serio, en serio, pilas. Chao. Ay, oiga, me siguen en mi Instagram, sí, algo, bueno, bye.